Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi casa y a esta serie de vídeos dedicados en Playviza Pro al estudio de la técnica de sonido en el oboe. Hoy en concreto hablaremos de la articulación. En otros vídeos hemos hablado del control del sonido, hemos hablado de las dinámicas y hoy hablaremos de la articulación entendida como la forma en que pronunciamos las notas, cómo dosificamos el sonido, cómo atacamos la nota, cómo la cortamos también, qué relación tiene entre sí. Porque hay obras en las que la articulación no consiste simplemente en picar o no picar las notas. Por ejemplo, si queremos, en esta fantasía de Telemann, conseguir el efecto de dos voces que requiere, que se vea aún más claro un poquito más adelante, de forma que tenemos nuestra línea melódica adornada con ciertas notas. Aquí es donde podemos jugar con diferentes articulaciones. Podemos tener unas notas largas, un poquito más fuerte, y otras arriba mucho más delicaditas. Tenemos una ventaja en los países latinos, es que estamos acostumbrados a solfear, tenemos el nombre de las notas en la cabeza, do, re, mi, sol, la, fa, sol. En cambio los países anglosajones no tienen esa costumbre. Nosotros la podemos adaptar a la práctica del oboe casi de cualquier instrumento, sustituyendo el nombre completo de la nota, do, re, mi, sol, la, fa, por la pronunciación que haríamos. To, ti, to, ta, ta, to, ta, i, ta, to, ti, ta, ti, ti, ta, te, ti, te, o, ta, ti, to, ta. Si os dais cuenta, utilizo la vocal de la nota para reconocerla, pero estoy atacando con una T muy suave. No hago to, ta, ta, sino to, ta, ti, to, ta, ta, ri, ta, to, ti, ta. Y hay dos notas que alargo. De esta forma, ya mentalmente, toda la musculatura de la boca, la articulación, etcétera, ya va a saber cómo tiene que moverse para provocar esa pronunciación. Lo mismo que ahora que estoy hablando. Si vuelvo a hacer despacio, mentalmente lo que tengo es do, ta, ti, to, ta, ta. Y todo ello dentro de una línea de sonido continua que es la que me proporciona el fraseo. Ahora vamos a dar un paso más atrás. He hablado de esta línea continua que me mantiene el fraseo. Lógicamente esa línea continua viene determinada por el apoyo que tengo sobre el diafragma. Tengo aire, que ahora puedo dosificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una vez más diferenciamos los mecanismos distintos que podemos utilizar para controlar el sonido, dispondremos de herramientas mucho más útiles a la hora de practicar una obra. Simplemente tengo mi emisión sobre la que to, ta, ti, to, ta, ta, pienso en esa pronunciación. ¿Cómo podemos trabajar? Podemos partir de una escala. ¿Qué ha hecho ligada? Podemos hacerla con un picado suave en notas largas. Podemos hacer las mismas notas, el mismo picado, pero en notas cortas. En todos los casos estamos manteniendo la misma línea de frase, solo que con una pronunciación diferente. Y por último, podemos llegar a la articulación, que a mí me parece la más interesante como trabajo técnico de base. De hecho, con mis alumnos es la primera escala que hacemos en cada clase antes de comenzar, que es esta. Es como si estuviera cantando tam, tim, tom, tem, tim, tam, que tarareado así suena muy natural. Tengo una T, luego la vocal y luego la que es la M, es la resonancia. Tam, tim, tom. Pero si analizamos, como ya sabéis que me gusta a mí ser muy analítico con el instrumento, ¿qué ocurre cuando tocamos? Estamos combinando muchas cosas diferentes. El apoyo estable, por supuesto,
Pero como quiero hacer unos acentos para el tam, tiene que ir acompañado de un pequeño golpe en un momento bien concreto, un golpe de aire, que es el que me da el fuerte, ese fuerte súbito. Pero para compensarlo, a la vez, tengo que abrir la embocadura, como vimos en otro vídeo, si no el sonido se saturaría. Si cambiamos la dinámica sin hacer una corrección, el sonido se satura. Luego tenemos que combinar envío de aire con acento, con corrección a nivel de la embocadura. Y todo esto que parece tan complejo se resume en pensar tam, tim, tom, tem y trabajarlo diariamente. Es algo que se puede hacer con alumnos de cualquier nivel, muy simplificado con los más pequeños y de forma más compleja o más analítica con los más mayores. Pero como siempre, cuanto mejor sepamos cómo funciona nuestro instrumento y dispongamos de las herramientas para controlarlo de forma efectiva, tocaremos de forma mucho más confortable. Si queréis profundizar en estos temas, os invito, como siempre, a quedar conmigo en Playing with a Pro. Hasta pronto.